Muy buen día para todos. Les saluda el ingeniero César Eduardo Janich Alegre. Es un placer tenerlos presentes aquí por esta vía en, esta semana académica de internacionalización de nuevos académicos. Entonces pasamos directamente al tema que vamos a desarrollar, que sería la ecofisiología del cultivo del trigo. Como sumario, vamos a estar desarrollando una pequeña introducción, términos generales, la fenología del trigo, el desarrollo del trigo, factores que afectan estas fases de desarrollo, una idea del manejo del factor helada, el posicionamiento del nitrógeno y la formación finalmente del rendimiento relacionado a la ecofisiología del trigo. Y llegaremos a unas conclusiones preliminares. Como introducción, quisiera dejarle este mensaje, que no podemos construir un mundo pacífico sobre estómagos vacíos y miseria humana, como ya lo decía Norman Borlaug, el padre de la Revolución Verde, eh, un triguero nato. Entonces, es una insignia para todos los que estamos en este sector y empujando la producción de alimentos. En general, lo que podemos decir del trigo a nivel Paraguay, hoy estamos con normalmente entre 300.000 a 400.000 hectáreas de siembra. Probablemente ahora, a la fecha de hoy, estamos prácticamente al 90-95% de cierre de siembra. Normalmente significan unos 500.000 a 1.500.000 toneladas de producción. Entonces, y todo prácticamente en el subtrópico. Entonces vamos a ver algunas determinantes hoy que terminan siendo factores críticos y cómo el mejoramiento genético vino a traer, vamos a decir, su valor agregado para Paraguay ser uno de los principales exportadores de trigo en un ambiente que normalmente no es de producción de trigo. Como términos generales, vamos a indicar que el crecimiento es prácticamente todo aumento que tiene un cultivo a nivel de tamaño. Y esto puede ser de forma de volumen o puede ser en forma de masa. Y esto se puede expresar por área foliar, se puede expresar por la altura del cultivo, se puede expresar por el diámetro del tallo, por la masa radicular. Entonces, para diferenciar lo que es el desarrollo, que finalmente el desarrollo, si bien tiene relación con el crecimiento, pero ya es una diferenciación por especialización celular, ¿verdad? Ya estamos hablando más bien de morfogénesis cuando hablamos de desarrollo. Y el título nuestro es ecofisiología. Bueno, tenemos que entender qué es, en este caso, la ecología, que definimos que es la relación que existe de los seres vivos con el ambiente donde viven, en este caso en las áreas agrícolas donde se desarrollan los cultivos. A nivel de fisiología nos da a entender que son los órganos y su funcionamiento. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a buscar enlazar lo que es el medio ambiente con el funcionamiento de los órganos vegetales, ¿sí? Y finalmente fenología, que nos indica prácticamente cómo influyen todos estos factores ambientales en los ciclos
biológicos del cultivo, llámese en días, horas, minutos, etc. Esto, de una manera general, es lo que normalmente hablamos cuando indicamos un cultivo agrícola. Tenemos un periodo de germinación, iniciación floral, floración y madurez. Pero dentro, otra vez, en esto tenemos diferentes fases y aquí podemos diferenciar lo que es el desarrollo. Aquí el desarrollo nosotros podemos estar enmarcando dentro de lo que son las fases. La fase vegetativa, la fase reproductiva y la maduración. Distintos autores, distintas formas de denominación. Pero básicamente la fase vegetativa es cuando se inicia el desarrollo de hojas, crecimiento y desarrollo de hojas. Fase reproductiva, inicio y desarrollo de flores. Pero la aparición de hojas y también la iniciación floral, vamos a ver en otras diapositivas, se cruzan. O sea que no podemos dar un corte definitivo a lo que es la fase vegetativa y la fase reproductiva. Ellas tienen momentos similares en los que se van entrelazando. Bueno, luego la aparición, el crecimiento de los frutos finalmente, la madurez y cosecha. Cuando hablamos de fenología, ya es prácticamente el efecto final de los factores climáticos, ¿ya? Sobre el cultivo. Y aquí nada más un ejemplo para entender gráficamente esto. Aquí estamos hablando de un trigo de ciclo súper precoz y se fijarán, tenemos por los efectos del ambiente, nosotros vamos a tener desde la siembra hasta la emergencia, pasando de hecho por el proceso de germinación, 4 días. A partir de ahí, 7 días más, vamos a estar hablando del inicio de macollamiento. A lo largo de 35, 45 días, de acuerdo al tipo al ciclo del cultivo, en este caso estamos hablando de un súper precoz, podría estar de 35 días, ¿sí? Ese final de macollamiento que normalmente se da con el inicio del primer nudo visible, pues empieza ahí ya el periodo fenológico que se llama de encañado, ¿verdad? Que es prácticamente cuando el tallo principal empieza a soltar y es la que va a llevar la hoja bandera finalmente. Esto puede durar de 10 a 15 días de acuerdo al cultivo. Una vez que se soltó la hoja bandera, podemos tener entre 10 a 15 días para la antesis, que es la apertura por lo menos al 50% de las flores. Una vez procedido a la antesis, tenemos entre 25 días, más o menos, hasta llegar, 25 a 35 días hasta llegar a la maduración fisiológica, que es el momento en el que se forma el embrión y el meristema apical termina dando forma al primer primordio foliar. Bien, ¿qué es importante a nivel de fenología? Aquí hacemos una sumatoria de los días desde la emergencia y tenemos que en la antesis esta variedad tiene 65 días después de la siembra. ¿Ok? Entonces, este es un dato muy importante a nivel fenológico porque esto va a determinar en qué momento también tenemos que sembrar para buscar manejar un evento que vamos a ver más adelante, que es la helada. Entonces, aquí vemos, entonces, a nivel de fenología, es la sumatoria de los factores ambientales, climáticos en este caso,
que determinan finalmente el ciclo de un ser vivo, en este caso el trigo. Existen muchas escalas. Está la escala de Thickest-Large, para identificar las fases principalmente de crecimiento, desarrollo del cultivo del trigo. Esto ayuda vamos a decir, dentro del esquema académico para nosotros identificar bien y tener un lenguaje común, ¿verdad? Porque al inicio ustedes veían que les indicaba que hay una serie de términos que no van muy aliados uno con otro y van en relación a lo que opina cada investigador, escritor, etc. Entonces, este es más bien un ejemplo para ver cómo con esta escala podemos llegar a un factor común. Ella tiene la numeración del 1 al 11.4. Esto indica prácticamente emisión de hojas, ¿sí? Cuando hablamos en esta escala, cuando está en el estadio 3, significa que estamos con 3 hojas verdaderas. Y así para frente, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de esto se busca asociar las fases de desarrollo. El macollamiento, así si miramos, está entre en esta escala está entre el 3 y el 6, ¿sí? Y coincidente con el periodo de aparición de hojas. Las hojas se inician, de hecho, con la emergencia. Ya a partir del punto 4 se inicia la formación de espiguetas, cosa que no se ve a simple vista, y esto vamos a desarrollar un poco más adelante. La segunda fase sería el encañado. A partir entre el macollaje y el encañado ya se inicia la formación de flores, ya que ellas se encuentran dentro de la iniciación de las espiguetas. De hecho, dentro del encañado tenemos el crecimiento del tallo y ya también de la espiga. Fíjense, por eso les decía que estamos asociando vegetativo con reproductivo, y la fase vegetativa y la fase reproductiva, pero no hay una separación muy directa. De hecho, vamos a ir teniendo muerte de macollos, normalmente por falta de agua o alta temperatura, o también factores de nutrición. Luego hablamos de la antesis. Durante la antesis se empiezan a generar las flores. Vamos a tener, de hecho, muerte de una cierta cantidad de flores. Se empiezan a definir los granos y también se inicia el llenado de granos. ¿Ok? Y dentro de esto vamos a ir hablando de factores numéricos. ¿Ya? Nosotros, el primer factor numérico que vamos a hablar es las plantas por metro cuadrado. Esto va a ser determinado por la densidad de siembra. ¿Cuántas semillas por metro lineal, de acuerdo a la distancia entre líneas que hemos planeado colocar? Luego, a lo largo del macollamiento y del encañado, tenemos el inicio de determinación de las espiguetas por planta. ¿Ya? Entre el punto 5 y el punto 7, ¿ya? Aquí tenemos la determinación de las espiguetas por espiga. Ya más adelante, en la antesis, vamos a ir determinando el peso de estos granos. Y la cantidad de granos por espigueta se empieza a determinar desde el punto 6 hasta el punto 10.5. O sea que forma parte prácticamente del macollamiento, el encañado y la antesis. Es decir, que está prácticamente en las tres fases: vegetativa, reproductiva
y madurativa. Los granos por metro cuadrado va a ir en relación directa a la cantidad de plantas por metro cuadrado que tenemos, la cantidad de granos por espigueta, a la cantidad de espigas, espiguetas por espiga y de espiguetas por planta. Y esto vemos que prácticamente se determina desde el inicio de la siembra del cultivo. Y ahora bien, el rendimiento, él se determina desde la fase inicial hasta la fase final. Nosotros podemos trabajar muy bien todas las fases y tener problemas de cosecha. Y ahí nuestro rendimiento, de hecho, va a tender a caer. Entonces, para ver cómo esto se entrelaza y finalmente esto es lo que entendemos por ecofisiología, es como el funcionamiento de los órganos vegetales se van adaptando de acuerdo a la situación del ambiente que le está rodeando. Esto, de hecho, aquí es solo un ejemplo para este autor, las temperaturas basales. ¿Qué nos dicen las temperaturas basales? ¿Cuánto es la temperatura mínima por la cual se van a dar estos procesos de inicio de hojas? Si tenemos, acá dice 2.12 grados. Si nosotros tenemos en esta etapa 1 grado centígrado en promedio, probablemente el inicio de emisión de hojas se va a retrasar, ¿sí? Y así, siguiendo, vemos que el periodo de macollamiento es el que puede tolerar temperaturas más bajas en todo lo que es el proceso de desarrollo del trigo. Ahora, en la fase vegetativa plena y parte de la reproductiva, necesitamos temperaturas como base de 8.44 y ya más cercano a lo que es la maduración y llenado finalmente de granos, vemos que la temperatura en media tendría que estar por los 8 grados centígrados. Muy bien. Bueno, ahora cuando hablamos de desarrollo del trigo, tenemos que hablar de una caracterización externa, que es lo que nosotros normalmente vemos. Y por eso tenemos estas tres fases: la vegetativa, la reproductiva y la de llenado de granos. Pero tenemos también una caracterización interna, que es el crecimiento y desarrollo del primordio foliar y después más adelante lo que va a ser la doble arruga y la espigueta terminal. Si ustedes se fijan, prácticamente el periodo reproductivo se inicia en el momento en que todavía inclusive el cultivo está a lo largo del periodo vegetativo. Entonces, ahí algunos autores a esto le llaman doble arruga o otros términos, ¿verdad? Doble filamento, etcétera, que una parte tiene la iniciación floral y otra parte tiene la iniciación foliar. ¿Ok? Entonces, mucho más efectiva que el tema anterior que veíamos de Fickett, Larch y otros, vemos que la caracterización interna es mucho más exacta y nos sirve mucho más para, inclusive después vamos a ver, para el manejo de herbicidas en el cultivo del trigo. Bien, ahora en líneas generales, en una diapositiva entera, vamos a mirar cuáles son los factores ambientales que finalmente que afectan el desarrollo del cultivo. Entonces vemos, hablando de nuevo, temperaturas bases. Para la emergencia, una temperatura base de 2 grados centígrados.
¿sí? Y tenemos márgenes de temperaturas mínimas de 3 a 5 grados, pero también una temperatura óptima de 20 a 25. Bueno, para germinar la semilla debe absorber, invivir 35% de su masa seca, ¿ya? Y las semillas de mayor peso de 1000 semillas, semillas más grandes, no siempre son más relevantes, no siempre terminan germinando más. Esto va en relación a la calidad fisiológica, pero sí tenemos constatado que semillas con mayor nitrógeno dentro de su constitución termina teniendo mayor vigor. Bueno, entre el inicio de macollamiento, las temperaturas bajas ayudan, así como también el nitrógeno ayuda bastante para inducir al macollaje o ahijamiento o formación de hijuelos, ¿sí? Y también la densidad del cultivo, o sea que de la densidad de siembra. Esto es bien anticipado a definir por variedad. Hay variedades que necesitamos 60 a 65 plantas por metro lineal a 17 de entre líneas, otras que necesitamos 70 a 75. Entonces va a depender, esto va en relación a el genotipo y cómo va su relación con el ambiente. Ahí sí se fijan en los periodos de temperatura base, basal, que podrían tolerar fuertemente el trigo, se da en el periodo final de macollamiento. Esto es importante también para entender a nivel de lo que pueden ser los daños por helada. ¿Ok? Esta es la fase que el trigo tolera en mayor cantidad un embate de una helada. Justamente en ese periodo se da lo que llamamos vernalización, que la vernalización es el conjunto de mínimo de horas de frío que se requiere para que el cultivo pase de vegetativo a reproductivo. ¿Ok? Y como el trigo es una planta de días largos, ahí estamos entrando también en fotoperiodo, necesita en suma 20 horas, ¿sí? A nivel de fotoperiodo y unos 50 días de sumatoria de temperaturas bajas para inducir a la floración. En este caso tenemos temperaturas efectivas de 0 a 18 grados, ¿sí? Pero si tenemos temperaturas de 0 a 7 son las óptimas. Y esto se debería dar una sumatoria de unos 50 días de acuerdo al cultivo para que induzca a la floración. Ahí vemos de nuevo la temperatura ya en esta fase reproductiva. Las mínimas ya son mayores, ¿sí? Y en este periodo las temperaturas altas tienen que pueden generar menor rendimiento por caída de peso de 1000 semillas. En cambio, en este periodo las temperaturas bajas pueden terminar afectando la calidad de la harina y de la fuerza de gluten, que es un factor justamente muy puntualizado a nivel de calidad industrial. Bueno, finalmente también necesitamos como temperatura base 8 grados centígrados en el llenado de grano. En este periodo es prácticamente insensible al fotoperiodo y a la vernalización. Y las temperaturas altas en este periodo llevan a la reducción de acumulación de carbohidratos, pero aumentan en contrapartida la acumulación de proteínas. Esto es lo que hace que determinados trigos que
le llamamos industrialmente tipo PAM, en las condiciones de Paraguay de subtrópico y de temperaturas altas a partir del mes de, inclusive a veces ya agosto, septiembre, octubre, terminan generando mayor nivel de proteína. Y parte de la proteína también deriva finalmente en lo que es la fuerza de gluten. Bien, aquí les traigo una clasificación de trigos conforme a ciclo, fotoperiodo y vernalización. En resumen, la sensibilidad. Normalmente en Paraguay nosotros tenemos trigos que derivan de los trigos primaverales del hemisferio norte. Estos son fuertemente sensibles al fotoperiodo, ¿sí? En cambio, los invernales son fuertemente sensibles a la vernalización, o sea, necesitan mayor cantidad de horas de frío para iniciar su floración. Y existen los tipos mediterráneos, que ellos a nivel de fotoperiodo son de una sensibilidad fuerte y una vernalización ligera. Ahora, si vamos a los ciclos, acá podemos definir súper precoz, 115 días a cosecha, precoces, 125 días a cosecha, medios, 135 días a cosecha y tardíos por encima de 140 días a cosecha. Entonces, si miramos a nivel de fotoperiodo, vemos que en algunos casos, en el caso del súper precoz y precoz son indiferentes y la vernalización necesaria es pequeña. Ahora, en los ciclos medios y tardíos son insensibles son altamente sensibles al fotoperiodo, ¿ya? O sea, la duración de horas luz, y son insensibles a la vernalización. Esta es una adaptación propia conforme Mota, Goddard y Slaffer-Whitechurch. Aquí le quería mostrar también la distribución de los distintos tipos en países con más de 5% de la superficie cultivada. Si se fijan aquí, los puntos, los que están en motas, llamémosle, son las regiones donde se cultivan trigos primaverales. Ahí vemos el centro sur de Rusia, las planicies de Canadá y Estados Unidos, y contrariamente a lo que uno pudiera pensar, aquí no se plantan, en estas regiones no se plantan trigos invernales, se plantan trigos primaverales. Los invernales se terminan plantando en determinadas regiones de China oriental, una parte del sureste de Estados Unidos y buena parte de Europa, ¿ya? Por una cuestión de fotoperiodo, ¿ok? Y de hecho, de la vernalización. Entonces, esto es para puntualizar un poco y ver cómo vienen los trigos que tenemos en Paraguay, que prácticamente tienen una base genética muy fuerte de los tipos primaverales. Existen ya variedades que han tomado sangre de Francia, por ejemplo, que son trigos invernales, que terminan siendo a nivel de ciclo trigos de ciclo medio. Entonces ahí van a ser un poco más sensibles al fotoperiodo, pero terminan siendo insensibles a la vernalización por fuerza de la cruza con trigos primaverales. Esto es muy interesante. Aquí muestra las temperaturas basales en los distintos estados fenológicos, ¿sí? CM siembra, EM sería la emergencia, EM-ADA sería el doble anillo, emergencia a ET sería espigueta terminal, AN antesis, ¿sí? MF maduración fisiológica.
Aquí se desarrollaron sobre 4 grupos, 3 de ellos de trigo tipo 2 primaveral y uno tipo 3 primaveral. Bien, ¿qué les quiero mostrar en esto? De hecho, que las temperaturas basales van variando de acuerdo a los grupos de origen finalmente. Aquí tenemos 4 que son primaverales, pero uno de ellos, el primaveral 2, necesita mínima, una temperatura de base un poco más alta, un 2 grados superior al resto, que está entre 2.1 y 2.8. Siguiendo hasta lo que es el doble anillo, de la emergencia al doble anillo, el requerimiento de temperatura base sube un poco más. Entre emergencia a espigueta terminal, en una sube a 2 grados, en otra sube como mínimo a 4. Y de doble anillo a espigueta terminal, una de ellas tenemos un dato que puede tolerar temperaturas mínimas de 0.8 grados. Después, prácticamente lo que es del doble anillo a la antesis, de la espigueta terminal a la antesis, de la antesis a la madurez fisiológica, tenemos temperaturas bases un poco más altas, de 5.1 hasta inclusive de 10.6 para arriba. Esto es conforme a estos 4 autores que fueron adaptados por Slaffer y Sabine en 1991. Un tema muy importante en Paraguay es el manejo de las heladas, ¿sí? Entonces, aquí les traigo un resumen de 2 años de investigación de la localidad de Torín, Caguazú, donde en verde, aquí tenemos variedades de trigo muy sembradas en el Paraguay, y en la columna verde los días a espigazón, o en este caso antesis al 50%, y los días a cosecha. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Si ustedes ven aquí, esta primera, el tebioso sebo, una variedad de ciclo medio, sintonía ciclo precoz, Toruc medio, Itapúa precoz, Audaz precoz, CD150 precoz, Catuara precoz y Sonic super precoz. Y ustedes verán el comportamiento diferente en días. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que tener en cuenta los registros históricos que tenemos de helada, y este es un trabajo de la colega Espínola en una investigación de la caracterización de las heladas agrometeorológicas en Paraguay, patrocinado por el CONACYT, donde tomé como ejemplo la localidad de Capitán Miranda, y aquí tenemos, sería la fecha de la primera helada, ¿ok? En azul, y la fecha de la última helada en naranja. Y aquí toma el 13 de junio. A partir del 13 de junio hay una probabilidad de que haya un 20% acumulado. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí es el momento que deberíamos estar bien atentos, que no nos tome el espigamiento de nuestros trigos, ¿ya? Y entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a la variedad, nosotros vamos a ir posicionando los días de la siembra. Y bueno, esto está disponible, es un análisis que se hizo desde 1975 al 2014, donde tiene la fecha de la primera helada, la fecha de la última helada, la probabilidad, y bueno, y aquí los años utilizados y los números de años sin heladas. Se analizaron 39 años y solo 3 años no hemos tenido heladas tempranas, vamos a decir, en este periodo crítico del 13 de junio. Entonces, es un trabajo muy interesante, y esto hay para todas las regiones. Bien, un punto básico del posicionamiento
del nitrógeno. Y esto tiene que ver en relación a las estructuras internas que tiene el cultivo. Lo ideal, aparte de la fertilización de base, es hacer una fertilización nitrogenada al nivel del doble anillo, o sea, entre B3 y B5. Hay una indicación que podría ser interesante volver a hacer una segunda mano del nitrógeno al final del macollamiento entre el primer nudo visible o al final de la fase de la espigueta terminal. Esto daría entre B7 a B8. Bueno, aquí se van a dar las diferenciaciones de estructuras florales y de flores fértiles. Y es posible y se tuvieron ya resultados interesantes de hacer una aplicación también de nitrógeno en el momento de embuche o vaina engrosada. Y esto nos da no tanto aumento de rendimiento, como si en estos casos sí va a dar un aumento de cantidad de macollos y de hecho rendimiento final, pero sí un aumento de proteína en el grano. Bien, ¿cómo se forma el rendimiento? Esto ya habíamos hablado, están los factores de iniciación, crecimiento y muerte, iniciación foliar, iniciación de espiguillas, crecimiento de espigas, crecimiento de granos, aparición de hojas, cuajado de granos, iniciación de flores, muerte de flores, crecimiento. Pero esto está asociado de hecho a componentes de rendimiento y ahora le vamos a dar un valor para ver cómo esto se relaciona la ecofisiología finalmente con el rendimiento. Vamos a suponer que tenemos 350 plantas por metro lineal. Tenemos contabilizado 9 espiguillas por espiga, 1.5 espigas por planta, 28 gramos peso de 1000 semillas. Aquí pasamos directamente a kilos por el peso de un grano, perdón. Granos por espiguilla, en este caso estimamos 2.5. Granos por metro cuadrado nos da 11.812 directamente por multiplicación. Y finalmente podemos obtener 3.307 kilos por hectárea. Es una, vamos a decir, una idealización de cómo termina la ecofisiología afectando finalmente nuestro rendimiento. ¿Ok? En ese sentido, nosotros podemos hablar de componentes numéricos del rendimiento y es igual a masa seca por el índice de crecimiento, ¿sí? Y esto es igual al número de granos por metro cuadrado por el peso de un grano. Número de granos por metro cuadrado es igual a plantas por metro cuadrado por gramos por planta. Y granos por planta es igual a granos por espiguilla, granos sobre espiguillas por espiguillas por espiga por espigas por planta. Y esto va relacionado a los componentes ecofisiológicos del rendimiento que en líneas generales son genética y ambiente. Y dentro del ambiente, radiación, índice de área foliar, que es la cantidad de hojas por metro cuadrado, temperatura, que hablamos bastante, humedad y también el viento. Finalmente, uno de los objetivos dentro de este desarrollo es hablar un poco del manejo de las malezas y cómo estas influyen en la ecofisiología, influye en este manejo. Bien, y por eso es importante conocer justamente las fases y principalmente la caracterización interna del cultivo del trigo, porque esto es determinante principalmente cuando hablamos de manejo de herbicidas de características hormonales. ¿Ok? Bien, entonces vamos a suponer que esta área de trigo viene de una soja. Podemos desecar nosotros con glifosato, saflufenacil, dicamba y siempre pensar en un adherente. Si tenemos malezas de difícil control, ahí ya podemos pensar en un 2,4-D, ¿sí? Si tenemos capipororó, otras malezas Digitaria insularis,
podemos asociar cletodin con aloxifop o directamente solo el cletodin. Y luego ya en post-emergencia podemos utilizar el metsulfurón, el saflufenacil bajando la dosis, el dicamba también bajando la dosis, el 2,4-D, el ventazón principalmente para aquellas parcelas que tenemos problemas con ciperus, pinoxaden y con su antídoto, esto es para principalmente abenicida en el sistema de producción de semillas. Y finalmente entender que en algunos casos que necesitemos desecar el cultivo, tenemos que pensar en otras opciones que no sea el glifosato. Puede ser una asociación de paraquat con diquat, de paraquat en solitario o de diquat en solitario. También tenemos buenos resultados con la desecación con saflufenacil, perdón, con glufosinato, disculpen. Bien, todo esto nos va a ayudar a entender específicamente en qué momento tenemos que hacer estos herbicidas un poco más críticos, el dicamba y el 2,4-D. Nosotros tenemos que posicionarlo a esto entre lo que sería posterior al inicio del doble anillo o de la doble arruga o hasta la iniciación floral, porque sería hasta la espigueta terminal, porque ahí no vamos a tener el efecto de deformación de las espigas que normalmente se quiere dar cuando se lo aplica de forma muy anticipada. Entonces, eso nos va a ayudar a tener también al entender lo que es la ecofisiología del cultivo del trigo, orientado también al manejo de malezas. Bueno, como conclusiones preliminares, hay una fuerte relación entre genotipo y ambiente. Las variedades están adaptadas, las que tenemos en Paraguay, a las condiciones de estrés hídrico, no así a las de heladas, por eso es un tema que tenemos que manejar muy bien. Existen variedades que responden más al manejo de nitrógeno, otras que son más rústicas, que podemos llegar a techos productivos interesantes, inclusive con tenores de baja materia orgánica en el suelo. Aquí podemos hacer una salvedad, que en trigo normalmente indicamos que es de alta inversión cuando está por arriba del 3% de materia orgánica, lo cual va a significar prácticamente 90 kilos de nitrógeno por hectárea disponible. Media cuando está entre 2 a 3 y baja cuando está en menos de 2% de materia orgánica, significando eso un 30 kilos de nitrógeno más o menos por hectárea. Y bueno, entender finalmente que el rendimiento y la formación, su formación está relacionado a factores numéricos y todos ellos concatenados a factores ecofisiológicos que terminan afectando la fenología o ciclo finalmente del cultivo. Y que es básico y necesario el conocimiento de esta ecofisiología para el manejo y el control químico de malezas en el cultivo del trigo, tanto hojas anchas como hojas finas. Finalmente, dos mensajes del gran Dirceu Gassen, que la rentabilidad es proporcional a la cantidad de conocimiento por hectárea. Y uno muy significativo, que para estar en contra solo basta negar sin saber, pero para evolucionar es necesario conocer, saber y compartir, que es lo que me tocó hacer en este momento con sumo placer, y a partir de ahora me quedo a disposición, dejo ahí mis datos
para estar plenamente en contacto tanto por celular, redes sociales, y espero que haya sido de utilidad y muchísimas gracias por su atención.